A ver, nos dice, si el producto punto de un vector, de una función vectorial, consigo mismo es una constante, entonces, este es un teorema. Sí, entonces, observen cómo esta es la hipótesis. La tesis es que el producto punto de dicha función vectorial con su derivada me va a dar 0. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, voy a derivar. Comprobación, vamos a ponerle aquí. Comprobación. Voy a derivar, obviamente con respecto de este producto punto. ¿Sí? Bien. Si yo aplico la propiedad de la derivada de un producto punto, me dice que es esta punto, la derivada de esta, más, bueno, más fácil, la primera punto derivada de la segunda, más la derivada de la primera punto, la segunda. ¿Sí? Es la regla del producto. Es decir, sería así. R vector de t punto la derivada, no le voy a utilizar la notación de la prima, la derivada, bueno, más fácil, la voy a comprobar así, de forma vertical, no de forma horizontal. La cojo y derivo ambos miembros. Ahí está. Derivo ambos miembros. La voy a resolver de forma vertical, no de forma horizontal. Así se va a visualizar mejor. Bien. ¿Están de acuerdo, verdad? Cojo esta y derivo ambos miembros. ¿Sí o no? ¿Sí? Estoy esperando, pregunté. Sí, pues. Entonces es esta punto derivada de esta. Esta punto derivada de la segunda. Ahí está. Más la derivada de la primera punto la segunda. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Derivar el primer miembro me queda esto. Y si derivo una constante, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la derivada de una constante? Cero. Me da 0. Bien. Ahora, esto, recuerden que como el producto punto es conmutativo, yo lo puedo poner así. Aquí aplico la propiedad conmutativa del producto punto y me va a quedar así. Igual a 0. Y si se fijan, perdón, aplico la propiedad conmutativa, entonces aquí no es derivada, aquí nada más las cambio, este es sin derivada, aquí no está. Y entonces las puedo sumar. Si se fijan, las puedo sumar porque son términos semejantes y me va a quedar así. 2 veces R vector de t punto R' vector de t igual a 0. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perdón. Bien, si se fijan, de aquí puedo despejar el producto punto y me va a quedar así. Igual a 0 sobre 2. ¿Y cuánto me da 0 sobre 2? Pues me da 0. Entonces ahí está demostrado. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entendió? Sí, perdón. Sí, perdón. Bueno, ahí está. Ahora, vamos a ver la otra propiedad. Dijimos que el vector tangente unitario es la derivada de R vector entre su norma. Ahí está. Eso es el vector tangente unitario.
Y también dijimos que el vector normal unitario es la derivada del vector tangente sobre su norma. ¿Sí? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Ahora, dijimos que si la curva es suave, estos vectores en términos generales son ¿qué? Lo dijimos ayer. ¿Son qué? ¿No oigo? ¿Son qué habíamos dicho, muchachos? Lo explicamos el día de ayer. ¿No oigo? Ponga su cámara, por favor. ¿Son qué? Perpendiculares, profe. Repíteselos de nuevo, por favor. ¿Son qué? Perpendiculares. Perpendiculares. O sea que su producto punto me da 0. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver, vamos a expresar cuánto es el vector normal, pero en términos de R. Yo sé que ahorita lo vamos a hacer, pero primero, si yo aplico el concepto de que son perpendiculares y sustituyo sus fórmulas aquí, me va a quedar así. R' de t punto t' de t sobre la norma de R vector de t sobre la norma de t' de t. Si hago yo el producto punto, me va a quedar así. Acuérdense que estas cosas, las normas, son escalares. ¿Sí? Son funciones escalares o son números. ¿Sí? No son vectores, son escalares. Entonces, si yo hago este punto como estas cosas son escalares, pues me van a quedar en el denominador así. El numerador es el que sí se puede ver lo que viene siendo el producto punto, pero prácticamente los denominadores se van a multiplicar. Hagan de cuenta que se está aplicando la propiedad de ¿cómo se llama? De un escalar por un vector, que también ya lo vimos. Entonces, este es un escalar, lo saco. Este es un escalar, lo saco y nada más me van a quedar estos dos vectores y a ellos les aplico el producto punto. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ahora, estamos suponiendo que los vectores son no nulos. ¿Qué significa que sean no nulos? Que su norma pues sea diferente de 0. ¿Sí? Obviamente, esa es una de las características. Entonces, estos dos factores, estos dos escalares, va a ser algo diferente de 0. Por lo tanto, lo puedo pasar para el segundo miembro y nada más me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Entonces, vamos a ver quién es la derivada del vector tangente. Fíjense bien. Yo sé que el vector tangente es la normita, este vector entre su normita. Ahí está. Entonces voy a derivar ambos miembros. Con respecto de t, obviamente. Vean. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sale? Entonces, esta derivada, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar t' de t. ¿Y acá qué me va a dar?
Bueno, pues va a ser este cuate al cuadrado. Al cuadrado. Y en el numerador es este por la derivada de este. Y la derivada de este va a ser R bi'S. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sale? Es este, perdón, va de nuevo, aquí me equivoqué. Es este por la derivada de este. Entonces es la normita de R' de t y esta va a ser segunda derivada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Estoy preguntando. Sí. Menos este por la derivada de este. Este por la derivada de este. Entonces, se supone que estamos suponiendo que puede ser una función, pero si sustituimos el valor de t, o sea, en un punto dado, esta cantidad va a ser un número. Entonces sería este por la derivada de esto que es un número, pues me va a dar 0. Entonces aquí sería menos 0. La cuestión aquí es que t' de t va a ser esto. La norma de la prima por la R bi'S entre la norma de la prima, pero al cuadrado. Y entonces esto va a quedar como R bi'S de t entre la norma de la prima, nada más. Entonces, si se fijan, si esto yo lo sustituyo acá, me va a quedar así. R' de t punto, la t prima, que es R bi'S de t igual a 0. Perdón, sobre, porque es producto punto, sobre la norma de la prima. Pero esto es un número, por lo tanto, lo puedo pasar para allá y me va a quedar así. Es decir, la R' punto, la R bi'S es 0, que viene siendo la propiedad esa que viene ahí en el libro. ¿Sí? La voy a volver a poner. Es esta. Nada más que se las tuve que explicar porque creo que no viene explicada aquí en el libro. A ver dónde está. Acá está. Vean. Mira, esta fórmula sí se puede verificar observando, pues sí, pues, pero no explica cómo. Entonces aquí ya lo comprobamos y para ello supusimos qué cosa, que la normita era una constante, la normita de la derivada, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan que aquí la íbamos a derivar y por eso nos daba este 0? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces de ahí sale esta propiedad, sale siempre y cuando la norma sea una constante, la norma de la derivada. Bueno, y eso es muy importante porque vamos a explicar, acuérdense que yo les estoy diciendo que esa norma puede ser un número o puede ser una función escalar. Ahorita eso lo vamos a platicar ahorita, lo vamos a analizar. Aquí estamos suponiendo que la norma es un número, ¿sí están de acuerdo? Siempre va a ser la misma, el mismo valor, pero no siempre es así. Por ejemplo, ahorita les pongo un ejemplo donde no necesariamente es así, pero sí se entiende entonces cómo es el rollo, ¿verdad? Esta ecuación, anótenlo por ahí,
esta ecuación es válida si la norma de la derivada de la función vectorial es una constante. ¿Ok? No hay. Sí, profe. Bueno, a ver, alguien más que continúe leyendo, por favor, a partir de aquí. Adelante. ¿Sale? Estoy esperando, ¿eh? Si no, ya saben que me voy a brincar el tema. Y de todas lo voy a preguntar en el examen. Entonces, más vale que se pongan pilas. Yo leo, profe, a partir de sin embargo. Sí. Sin embargo, si un objeto viaja con rapidez variable, los vectores velocidad y aceleración no necesariamente son perpendiculares. Exacto. Por ejemplo, espérame. Ahí está. ¿Dónde? Permítanme. Gracias. Voy a comentar esto. Aquí está, fíjense. Si un objeto viaja con rapidez variable, es decir, que la norma de la velocidad, acuérdense que la R' es la velocidad y la rapidez es la norma de la velocidad. Entonces, si la norma de la velocidad es constante, se cumple que la componente tangencial y la normal son perpendiculares, ¿sí o no? ¿Sí? O bien lo que es lo mismo, la velocidad y la aceleración, solamente si la rapidez es constante. ¿Sí? Ahí sí van a ser perpendiculares. Bien, si no, pues no necesariamente. Ok, adelante, mija, por favor, continúe. Por ejemplo, vio que en un proyectil el vector de aceleración siempre apunta hacia abajo, sin importar la dirección del movimiento. En general, por parte de la aceleración, la componente tangencial actúa en la línea del movimiento y la otra, la componente normal, actúa perpendicular a la línea del movimiento. Para determinar estas dos componentes, puede usar dos vectores unitarios, T en T y N en T, que juegan un papel análogo a Pi y J cuando se representan los vectores en el plano. El teorema siguiente establece que el vector de aceleración se encuentra en el plano determinado por T en T y M en T. Ok, gracias, muy bien. A ver, ¿alguien más que lea el teorema, por favor? ¿Alguien más? Teorema 3.4. Vector aceleración. Si R de t es un vector posición de una curva suave C y existe n de t, entonces el vector aceleración a de t se encuentra en el plano determinado por t de t y n de t. Ok, y aquí viene la demostración. Esta demostración, pues digo, no es difícil de demostrarla. Podemos incluso pues hacerla. Vamos a hacerlo rápido. Sí, o sea, no. Vamos a ver. Sí necesito que pongan atención, ¿eh? ¿Están ahí o no? Sí, profe. Sí, pero Ahora no vino Norberto, ¿verdad? no fue Norberto. Muy bien. Anda esta Rufina. Ajá. ¿Dónde está? ¿Sí vino o no vino? Simón. A ver, vamos a ver. Fíjense, todo surge de esto. Fíjense. Yo sé que la velocidad es... A ver, por ahí hay un micrófono abierto. Ciérrenlo, por favor. A ver, primero que nada, todo vector es igual a ¿qué? ¿Es igual a quién? ¿A quién?
a su norma por un vector unitario, ¿no? ¿Sí o no? No oigo. Sí. Todo surge de aquí. Esto ya lo hemos visto muchas veces, desde que iniciamos el tema de vectores. Entonces, en el caso de la velocidad es su norma por un vector unitario. Un vector unitario, pero ¿cómo va a ser ese vector unitario? A ver, ya dijimos que la velocidad, a ver, si la posición de la función posición de un móvil es r de t, ¿quién es su velocidad? Rápido, por favor, ¿quién es su velocidad? R' de t. R' de t, muy bien. R' de t viene siendo el vector velocidad. ¿Sí? Aquí yo puedo ponerle función de t o no ponérselo. Si no se lo pongo, no importa. Ya sé que todo está en función de t, del parámetro t, que en términos de la física viene siendo el tiempo. Entonces la velocidad, el vector velocidad, que viene siendo este es su v, no vayan a ver que sea. V es su norma por un vector unitario en su dirección. Y ese vector unitario, yo sé que es este, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Eh? Sí, profesor. Bien. Ahora, yo sé entonces que el vector velocidad es su norma, que es la rapidez. En física, la magnitud o norma de un vector se representa en forma cursiva. Ya no se pone en negrita ni se le pone flecha. Creo que eso sí lo sabían, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo voy a poner así, en cursiva y sin flecha, Esto viene siendo la norma de la velocidad, que viene siendo la rapidez. ¿Sí están de acuerdo? Luego. Y esto es el vector tangente unitario. ¿Sale? Es decir, que el vector velocidad es la rapidez por el vector tangente unitario. Sí se entiende, ¿verdad? Que este cuate es este. No oigo. Sí. Ahora, voy a derivar a ambos miembros. Voy a derivar el vector velocidad en el primer miembro y en el segundo miembro pues voy a derivar a lo que equivale, que viene siendo la rapidez por el vector tangente unitario. Entonces, la derivada del vector velocidad pues es el vector aceleración. ¿Sí o no? ¿Eh? No oigo. Sí. Bien. Y entonces, la derivada de esto, ¿qué es? Si se fijan, este es el producto de un vector por un escalar. Aplicando una de las formulitas que vienen ahí, de la de los productos de escalar por función vectorial, es exactamente la misma. Esta por la derivada de esta, más esta por la derivada de esta. Entonces sería rapidez por la derivada del vector tangente más el vector tangente por la derivada de la rapidez. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, profesor. Bien. Entonces, esto sería, ¿qué cosa? La rapidez por t' más, bueno, t vector prima, más t vector por esto que le voy a llamar v', ¿sí? Para no ponerle d en dt. ¿Sí se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Oigo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sas? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok. Bien, continuamos.
Aquí lo que voy a hacer es que a este término lo voy a multiplicar por la norma de la derivada del vector tangente unitario. Pero para que no se altere, si multiplico el numerador, también tengo que multiplicar el denominador. Esto significa que estoy multiplicando por 1, ¿verdad? Si están de acuerdo que este cuate es 1, entonces no altera en nada, ¿verdad? No se altera. No oigo. Sí, profe. Y a este cuate lo voy a dejar así solito. Ahora, ¿por qué hice pues, como truquito, pues? Porque de esa manera, perdón, aquí me faltó la prima, recuerden que este fue T', ¿ya se fijaron? ¿Sí? Nada más que no le puse aquí la prima. ¿Por qué hice este truquito? Porque de esa forma, si junto este con este, me va a quedar así. La derivada del vector tangente entre su norma de la derivada por la norma de la derivada del vector tangente. O sea que junto a estos dos, ¿sí están de acuerdo? No oigo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y por qué hago esto? Porque yo sé que la derivada del vector tangente entre la norma de la derivada del vector tangente es el vector normal. Es el vector normal. Entonces me va a quedar así. Miren. Este cuate es el vector normal. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Y este término lo que voy a hacer es, lo voy a poner de esta forma. Entonces, ¿qué resultado estoy obteniendo? Algo muy importante. Primero que nada, ¿cómo son el vector normal y el vector tangente? ¿Cómo son? ¿Son qué? ¿Son vectores qué? ¿Son vectores qué? ¿Son vectores qué? No oigo. ¿No escucho? ¿Son vectores qué? ¿Están allí o no, muchachos? Perpendiculares, profe. Bueno, bajo ciertas circunstancias, acuérdense que lo acabamos de ver, pero son vectores que lo hemos estado comentando, ¿son qué, muchachos? Rápido, por favor. ¿Constantes? No, no necesariamente. O sea, eso ya, a ver, ¿son qué? Lo hemos estado comentando, incluso hasta les dije, se sobreentiende que lo son, entonces ya no vamos a decir eso. ¿Son vectores qué? Amigo. A ver, ¿cómo le hemos llamado al vector tangente? ¿Vector qué? Repítanlo. ¿Vector qué? ¿Cómo le estábamos llamando hace poco? Ayer, por ejemplo. ¿Vector qué? Algo, por favor, recuerden. Rápido. Vector unitario en la dirección. Vector unitario. Son vectores unitarios. ¿No lo hemos estado diciendo? ¿No son por definición unitarios? Sí, profe, no me acuerdo. Iba a decir eso, Es pero que, es que ahí está el problema. Nada que iba a decir, hay que decirlo. Ya dijimos que aquí no hay que tener miedo a equivocarse. ¿No lo hemos dicho?
Sí, profe. Disculpa. Entonces, como son vectores unitarios, podemos expresarlos como una base. Y si se fijan, el vector aceleración lo estoy expresando como una combinación lineal de ellos. Por eso dice el libro, haz de cuenta que el vector t y el vector n, su equivalente son i y j. De la misma manera que estos son unitarios, los vectores base, el vector tangente y el normal también lo son. Por lo tanto, el vector aceleración se está expresando como una combinación lineal de esos dos vectores unitarios, cuya magnitud son este para la normal y este para la tangencial. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ya para finalizar, el vector aceleración es igual a esto. ¿Esto qué va a hacer? A ver, díganme, ¿esto qué va a hacer? ¿Un qué? Ya lo estamos diciendo hace rato, ¿eh? Esto es un qué. ¿Un qué? ¿Es un qué? ¿Es un producto? Sí, pues, pero ¿qué otra cosa es? Estamos con vectores. ¿Esto es un qué? ¿Vectores unitarios? No. El vector unitario es este. ¿Esto es un qué? Esto que estoy poniendo en azul, ¿es un qué? Aquí no, este no es, este es de prima. ¿Es un qué? Esto es un qué. Rápido. Un producto punto. ¿Dónde está el producto punto? Yo no veo ningún producto punto. ¿Qué es esto? ¿Rápido? Un producto escalar. O sea, ¿qué es un qué? Adelante. ¿Es un qué? ¿Es un qué? No estén viendo en otro lado. Pónganse a ver aquí. ¿Esto es un qué? Un vector escalar. Yo estoy diciendo lo que está en azul nada más. ¿Sí? Pues sería un escalar, ¿no, profe? Es un escalar. ¿Sí? ¿No oigo? ¿Ya no están viendo que es un escalar? Sí, ¿Se profe. fijan? Ya se los he dicho muchas veces, hay que pensar en lo que es evidente. ¿Sí? Hay que pensar en lo que es evidente. Entonces, esto es un escalar y esto es ¿qué cosa? ¿Esto qué es? V', ¿qué es? ¿Esto es qué? Aquí me faltó la flechita. ¿Esto es un qué? Nuevamente, por favor, ¿qué es eso? Eso sería otro escalar. Ese es otro escalar. Entonces, la aceleración la puedo expresar como este escalar por t vector. Y a ese escalar le voy a llamar a subíndice t. Por t vector. Más a este escalar le voy a llamar a subíndice n. ¿Por quién? Por n vector. Entonces,
Aquí lo importante es que A subíndice T viene siendo la derivada de la rapidez y A subíndice N es la rapidez por la norma del vector tangente unitario, de la derivada del vector tangente unitario. Este se llama componente tangencial de la aceleración y este se llama componente normal de la aceleración. Ahora, una cosa importantísima. Estamos partiendo del concepto de velocidad. Esto significa que cualquier velocidad se puede expresar como esta combinación lineal de el vector tangente y el vector normal. Si bien estos son dos vectores, en ellos están las componentes espaciales I, J, K, ¿sí? Pero esto es esencial. Luego lo vamos a estudiar más a fondo. A ver, ¿alguna pregunta o duda? No oigo. No oigo. Estoy preguntando, ¿eh? Bueno, eso que les acabo yo de poner, pues aquí está, vean. Podemos expresar entonces la aceleración como una combinación lineal del vector tangente y el vector normal. Esto es muy importante. Ahora, la componente tangencial, ya lo vimos, es la derivada de la rapidez. La componente normal es la norma, perdón, es la rapidez por la derivada del vector tangente. Y aquí hay unas fórmulas alternativas, estas fórmulas hay que anotarlas. La componente tangencial también se puede definir como el producto punto de la velocidad con la aceleración entre la rapidez, y la componente normal se puede definir como el producto, la norma del producto cruz de la velocidad y la aceleración entre la rapidez, que a fin de cuentas viene siendo la raíz cuadrada de la norma de la aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. Básicamente esta última relación se deduce del hecho de que tenemos aquí, ¿sí? Estamos expresando el vector aceleración como una combinación lineal de esos dos vectores. Entonces, significa que la norma de la aceleración es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, significa que la aceleración es la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. Y si de aquí despejo yo la componente normal, me va a quedar que es la raíz cuadrada de la norma de la aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. ¿Sí? Es así. ¿Vale? Y de ahí viene esa formulita. La componente tangencial también se puede definir como la raíz cuadrada de la norma de la aceleración, la raíz cuadrada de la diferencia de la norma de la aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas hay que tenerlas anotadas, y obviamente esto nos da cosas muy fascinantes, muy fascinantes. ¿Por qué? Pues porque lo vamos a ver, lo vamos a unir con este concepto que es curvatura. O sea, estas cosas son preciosas. O sea, miren, esto es un cuento. Miren nomás. ¿Ya se fijaron? Y eso que este libro está así como muy tranquilo, ¿eh? Ya nomás. ¿Sí o no? Bien. Se empieza a poner bueno. Yo por eso les he dicho a quienes continuamente me están diciendo que ya quieren ver integrales triples, pues que lo tomen con calma, porque pues también hay cosas interesantes aquí. ¿Sí o no? O sea, pues, como también no podemos brincárnoslo. Yo creo que pues vamos a ver de qué manera le podemos hacer ahí, a lo mejor dar clases un poquito más largas, ¿sí o no?
para que alcancemos esos temas. ¿No? Luego, Sí, profe. a ver si está ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo, ¿estás o no? Sí, profe, aquí estoy. ¿Estás poniendo atención? Miren cómo Sí. ven, acaba de llegar Norberto. No, profe, disculpe, se me fue la luz y intenté con datos y después ya regresó ahorita y apenas me estoy reconectando. Se fue la luz en muchas partes, ¿verdad? ¿Quién se le fue la luz? A mí me falló un rato. A mí. Bueno, entonces fíjense bien, estos temas que acabamos de ver el día de hoy, sí necesito que estén bien estudiados. Agárrense el libro y repásenlo. Este fin de semana voy a hacer todo lo posible para subir todos los vídeos que se atrasaron. Recuerden que no subí vídeos para no pues distraerlos con los exámenes que iba a haber. Pero miren, sí es importante que esto que acabamos de ver de aceleración lo tengan bien fresquecito, porque la idea es que Dios mediante la siguiente semana, obviamente vamos a hacer unos ejercicios de esto, pero vamos a ver, por ejemplo, lo que es la longitud de arco, lo que viene siendo la derivada de la longitud de arco para después entender lo que viene siendo la curvatura. Entonces, nos vamos a ir un poco rápido. Ya una vez que hayamos acabado esos temas, entonces sí ya pasaremos a la siguiente unidad, que son derivadas parciales. Pero sí necesitamos echarle todos los kilos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, disculpe. ¿La clase de hoy se grabó? Sí, Ah, ok. sí, Ok. recuerden que ya estamos grabando con otra cámara, o sea, ya no podemos grabar aquí de la plataforma. Obviamente, pues no se ve lo que yo estoy explicando aquí del libro, por eso lo estoy explicando también acá al frente, para que esto pueda salir. ¿Sí? Pero sí nos tenemos que ir bastante rápido, y sí necesito que se pongan a estudiar, por favor. ¿Sí? O sea, aquí estamos preguntando, yo quiero que yo mediante el próximo lunes, la próxima semana, yo pregunte y me respondan 5, 4, 6 personas. ¿Sí? Hasta se interrumpan entre ustedes. Así tiene que ser esto. De otro modo no funciona. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ahora, bueno, creo que nadie tiene duda en relación a su